Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas, bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta y última semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, esta primer sesión de la semana 4, o en realidad séptima sesión de estas 4 semanas de este módulo extraordinario que es el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Como saben, estamos abordando en esta semana la semana de integración, donde precisamente estamos integrando nuestros aprendizajes obtenidos durante estas 4 semanas. Un gusto estar con ustedes, felicidades también, pues por llegar a esta última semana. Definitivamente para ello, como les mencioné en el mensaje de bienvenida, pues han tenido que ser responsables, disciplinados, disciplinadas, entusiastas, etcétera, ¿no? Entonces, muchas felicidades por estar aquí, por cumplir ya esta meta de este módulo 4 y seguramente pues así seguirán avanzando en próximos módulos. Ya tendremos oportunidad de compartir aprendizajes, y demás, principalmente en la siguiente sesión. Eh, Gracias a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje y gracias especiales a los compañeros, compañeras que nos acompañan de manera síncrona en esta sesión, nuestra compañera Anaís, Guía, Raquel, gracias por acompañarnos en esta sesión. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? ¿Cómo van con sus actividades? Preguntas, dudas, comentarios. Como saben, eh, es parte de las ventajas que ustedes tienen por participar en esta sesión de manera síncrona, que tienes aquí al asesor virtual, pues para atender a tus dudas de manera personalizada. Entonces, adelante. Primeramente, preguntarles cómo van con el proyecto integrador, cómo van también con la participación en el foro, en esta actividad a manera de foro, ¿sí? Que en este caso es nuestra actividad de foro de integración, poesía digital, dudas, comentarios en torno al proyecto integrador, al foro de integración Poesía Digital, algo que haya que atender, adelante. Anaís, te escuchamos, adelante. Hola, buenas tardes, asesor. Hola, Anaís. Hola, yo tenía una duda, sobre cómo vamos a realizar nuestra, historieta, creo. Ajá. ¿Cuál será la duda concreta? Pues, ¿qué tan extendida puede ser Ok. y, En cuanto ajá, a la sí, extensión, y cómo la vamos pues, a elaborar más bien, sí, en base nada más a todo
Sí, en base a todo el módulo 4 pues, a todo lo que hemos Exactamente. visto Ajá, y qué personajes vamos a agregar. En este caso seríamos nosotros, usted y ok, compañeros o cómo. A esas son ok. mis dudas. Excelente, gracias por compartir. Eh, y pues es una muy buenas dudas que seguramente algunos de ustedes puedan tener. Fíjate, la siguiente sesión, la sesión de viernes, les voy a explicar paso a paso cómo poder realizar la historieta por medio de Pixton, por medio de Canva y por medio de PowerPoint a detalle. Paso a paso vamos a elaborarla juntos, pero ahorita resuelvo estas dudas. Fíjate, primeramente, en cuanto a la extensión, yo les sugiero siempre que por lo menos, y realmente es poco, sean 6 viñetas. Aquí voy a improvisar un poco, pero, ay, perdonen que está un poquito chueco, pero déjenme, ahora acepto aquí a su compañera Rosita, ya está. Yo les sugiero que por lo menos sean 6 viñetas. Esta es la primera, la segunda, la tercera, cuarta, quinta y sexta. ¿Por qué 6? Por lo menos, porque me vas a hablar de tus aprendizajes de 4 semanas. Imagínate, si solo me entregas 3 viñetas o 4, es muy poco para compartir todo tu aprendizaje y tus experiencias de 4 semanas. Entonces yo les sugiero que por lo menos sean 6 viñetas, pero no solamente 6, pueden ser hasta 12, 15 o más, todas las que tú consideres, ¿sí? Entonces, ese es el punto en cuanto a la extensión. Y además, ¿por qué? Porque recuerda que como todo texto, deben de tener una estructura lógica. Digamos que aquí, cómo comencé, las 2 primeras viñetas puede ser, cómo comencé, es decir, el inicio, luego el desarrollo, a lo mejor momentos del clímax y desenlace, se me ocurre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces ya hay oportunidad aquí de, eh, pues, de extenderte un poco y esto podría quedar como en esta presentación que comparto aquí, en una sola viñeta, digamos que en una sola diapositiva dividida para que quepa. O alguien podrá decir, no, yo lo voy a hacer en diapositivas y voy a hacer efectivamente 6, 9, 12 diapositivas y en cada diapositiva voy a poner una historia, también se puede, también es válido. Anaís, te escucho. Mi otra pregunta sería que podremos tener nuestra información y crearla entonces para la siguiente videosesión. O sea, pero Ah, ya teniendo nuestra información de nosotros que vamos a utilizar para nuestra historieta. claro, ¿te refieres tú a que la tienes lista y me la compartes el próximo viernes? Ajá, para irla haciendo, o sea, para ir creando yo mi historieta, pero ya teniendo mi información que le voy a poner lista. Ándale, O claro la que creo. sí. Claro que sí, la podemos hacer juntos. Tú primeramente elige. Yo les sugiero que la hagan en Canva. Yo les sugiero que la hagan en Canva porque es la herramienta más fácil, más sencilla. Mira, Pixton es la especialista. Es la especialista. Ahí puede quedar de manera maravillosa. ¿Cuál es el problema con Pixton? Que si entras, tienes que hacerla a la brevedad en cuestión de el mismo día que abres tu cuenta de Pixton, porque solo te da un par de días, 2 o 3 días cuando máximo, para poder utilizar Pixton. Después se te cierra. Otra, aunque puedas ingresar, no te deja descargar la historieta, pero puedes hacer capturas de pantalla y de esa manera se puede realizar. Entonces ahí les dejo esos tips. Pueden hacerlo de esa manera en Pixton
solamente que háganla el mismo día que abran su cuenta y no les va a dejar descargarla. Haces capturas de pantalla, eso es lo que tienes que hacer. Y ya esas capturas las pegas acá en un formato de PowerPoint y así queda tu historieta de manera maravillosa. ¿Sale? La otra duda es, ¿de qué es de lo que vas a hablar en tu historieta? Precisamente de tu experiencia en el módulo 4 en estas 4 semanas. Y entonces, digamos que es una historia realista, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser los personajes? Tú. Tú eres la protagonista de tu historieta, ¿sí? Tú eres la protagonista de tu historieta. ¿Quiénes son personajes secundarios? Seguramente tu cónyuge, tus hijos, tus familiares, algún amigo con quien interactuaste, eh, o puedes poner también alguna interacción que tuviste con el asesor virtual, con tus compañeros en el foro, es decir, tal cual es una historia realista, ¿sí? Anaís, nuevamente veo tu mano levantada, adelante. Ay, sí, disculpe. También tenía otra, podríamos hacerla en PowerPoint como tipo una presentación o Claro, no. claro que sí. De hecho, la siguiente sesión yo les voy a también a explicar cómo hacerla por medio de PowerPoint, a detalle, paso a paso. Vamos a realizarla aquí juntos por medio de esas 3 herramientas, PowerPoint, Canva y Pixton. ¿Por qué esas 3 herramientas? Pues porque son las que ustedes principalmente utilizan. Entonces, es por eso que la vamos a realizar de esa manera. ¿Qué les sugiero si no la has hecho? Como dices muy bien, Anaís, tengan la información lista, hagan un borrador, tengan la lista pueden tener la lista de manera digital. A ver, ¿qué quiero poner en mi primer viñeta? ¿Cómo comencé el módulo 4? El primer día. Recuerdo que estaba en mi casa y estaba muy nerviosa porque estaba iniciando el módulo y me di cuenta que no sabía nada de literatura, pero de repente empecé a explorar y me di cuenta que era muy interesante y me empecé a emocionar, por ejemplo, ¿no? Luego, en la siguiente viñeta, ya fui tomando confianza y tuve una sesión con el asesor virtual y esto me dio mayor claridad. Luego, siguiente viñeta, ya hice mis primeras actividades integradoras y me doy cuenta que estoy aprendiendo mucho, son temas muy interesantes. Por ejemplo, vi poemas de Sor Juana Inés y puedes compartir un fragmento o alguna obra que se haya analizado. Ojo con eso, no solamente vas a hablar de tu experiencia en estas 4 semanas, también vas a incluir aprendizajes obtenidos. Esos aprendizajes, híjole, puedes hablar de todos los temas que hemos hablado, todos. De hecho, en lo que vamos a hacer en esta sesión, vamos a iniciar con un Kahoot y aquí vas a ver varios temas que puedes incluir. Pero ¿cuáles son esos temas de los que puedes hablar? De las obras que analizamos, las obras de Sor Juana, de Rubén Darío, de Frankenstein, de Mary Shelley, Leonora Carrington, la debutante, de lo que es el lenguaje connotativo y denotativo, figuras literarias, corrientes literarias, eh, fondo y forma, elementos de análisis de una obra literaria, híjole, muchísimos temas que hemos visto, todos esos es importante que menciones también, obvio, a lo mejor no vas a mencionar todos, los más importantes, los que fueron más relevantes para ti, es importante que ahí en esos diálogos que tú vas a compartir en la historieta, ahí compartas también esos aprendizajes. Eso es sumamente importante. Raquel, yo la estoy haciendo en Canva porque se me facilita más en diapositivas, pero temas de historieta tipo cómic, excelente. Muchas ventajas, Raquel, el hacerlo en Canva. Incluso lo vamos a ver, ya tienes ahí en Canva plantillas, ya las plantillas están hechas, nada más para agregarle los diálogos que tú quieras. Entonces, facilito. Claro, lo puedes personalizar y hacerlo a detalle para ser mucho más original y mucho más creativa. Claro que se puede, pero
pero bien por hacerlo en Canva. Anaís, muchas gracias por resolver mis dudas, tenía bastantes. Qué bueno, Anaís, gracias a ti por compartirlas. Raquel, sí, lo estoy personalizando, de lujo, muy bien, muy bien. Cualquier duda, adelante. Es momento para ello, ¿eh? Aquí, nada más levanten su mano, escriban en el chat y atiendo sus dudas. Bien, por ahora parece ser que son todas. Vamos a iniciar la sesión. Bueno, a continuar con la sesión. Fíjense bien, esto es lo que vamos a hacer. Primeramente, aquí también se van a resolver algunas dudas seguramente. Vamos a jugar un poco, vamos a divertirnos un poco con este Kahoot. En este Kahoot vamos a hablar todo lo referente al proyecto integrador y también a los principales temas que vimos durante estas 4 semanas. Dependiendo del tiempo, vamos a hacer el análisis de fondo y de forma en un texto. ¿Por qué? Ojo, eso es muy importante e incluso quiero compartírselos aquí. Suspendo un poco esto y ahorita continúo. Porque esto ha sido una constante. Constantemente hay esta área de oportunidad. Fíjate bien, se te pide que ordenes del 1 al 30 los pasos para analizar un texto literario, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Ojo, sombrea con rosa los pasos relacionados con forma, con rosa. Aquí no tengo rosa, pero vamos a suponer que es este, con rosa. Y con verde, los de fondo. Entonces, tú me vas a decir de aquí, ¿cuáles de estos pertenecen a forma y cuáles de estos pertenecen a fondo? Ojo, porque es algo que constantemente se les olvida o lo dejan pasar. A lo mejor dan el orden correctamente, identifican primero cuál es el número uno, cuál es el dos, cuál es el último paso, pero se les olvida identificar esto. También es sumamente importante porque te puedo decir que justo este tema es el que te da la pauta para hacer el análisis correcto de un texto literario. E inclusive, acá en esta pregunta se te dice que por qué los ordenaste así. Para tu respuesta fundamenta con base en lo que aprendiste en estas semanas, es decir, menciona temas concretas que te ayudaron a darle este orden, de dónde sacas que primero va a conocer al autor, que después una lectura, bueno, luego el contexto de la obra, el contexto de la, etcétera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿De dónde lo obtienes? ¿Cómo lo supiste? Ah, pues por los temas que analicé en la semana. ¿Estaría bien eso? ¿Está fundamentado? ¿No? ¿Cuáles temas de manera concreta? Ah, fondo y forma, el proceso de lectura. Bueno, ahí ya cambia la cosa. Entonces, ojo, eso principalmente quería comentarles porque sí es una constante que se les olvida. Bueno, dicho eso, regresamos a la presentación y esto es lo que vamos a hacer. Ya dijimos, el Kahoot, vamos a iniciar con él. Análisis de fondo y de forma de un texto justo con esa intención de que recuerdes que tengas claramente cómo dar ese orden, ¿sí? Y cómo identificar cuáles son los pasos de fondo y cuáles son los pasos de forma. Bueno, la siguiente sesión vamos a elaborar la historieta paso a paso por medio de Kanban, Pixton y PowerPoint. Y también les voy a poner un ejemplo cómo podría quedar, ¿sí? Así óptimamente. Por último, resolveré las principales dudas que han ustedes externado a lo largo de las videosesiones de módulo principalmente. Dicho esto, listos, listas, alístense, les comparto el enlace de el Kahoot.
Regálenme unos segunditos, como siempre les comento. Siempre tengo listo el Kahoot, pero al dejarlo de utilizar, se cierra la herramienta. Entonces hay que volver a abrir, ya está cargando. Parece ser que hoy está mejor el internet, pese a que ha llovido, de verdad. Ahora sí no nos podemos quejar de que faltó agua o de que el calor, aunque ha habido calor, pero de verdad ha llovido muchísimo. No sé ustedes en sus ciudades, pero acá en Zamora, Michoacán, donde tienen su casa, híjole, ha llovido de una manera increíble. Yo amo la lluvia, la verdad, pero ya incluso ahorita estoy como ya párenle. Listo, ya lo tengo aquí. Ahora copiar el enlace, ya lo copié. Ahora te comparto, aquí está la pantalla. Vamos a subir el volumen de la música para meternos en ambiente. Y por medio del chat, aquí está el chat. Listo, los espero. Parece que ya estamos. Listos, muy bien, adelante. Entonces recuerda que estos mismos temas que vamos a ver, pues los puedes recordar y tomar en cuenta para incluirlos en tu historieta, porque no solamente vas a hablar de el proceso vivido en estas 4 semanas, sino también de los aprendizajes. Comenzamos. ¿Cuál es el producto final del módulo 4? ¿Cuento, una reseña o una historieta? Perfecto, todos tienen claridad. Alguien dirá, asesor, es una pregunta muy fácil, pues que creen, he recibido actividades donde no me entregan una historieta, entregan un cuento o entregan una reseña. Entonces, importante aclarar, bien dicen que no debemos nosotros como asesores, no debemos de suponer que ustedes saben, ¿sí? Entonces tenemos que ver todo a detalle, desde el mínimo detalle hasta el máximo detalle. Excelente. ¿Qué elemento narrativo es esencial para dar coherencia a la historia? O a la historieta, perdón, la portada, la secuencia de viñetas o el número de palabras. Efectivamente, la secuencia de viñetas. Y aquí voy a hacer un comentario. La secuencia de viñetas. Recuerda que como todo texto debe de tener una estructura. ¿Cuál es la estructura natural, normal de todo texto? Hay un inicio, un desarrollo, un clímax y un desenlace. Entonces, tiene que haber esa misma secuencia en la historia. No me puedes hablar primero al inicio de, no sé, de cómo empezaste a hacer tu proyecto integrador. No es coherente. En tu primera viñeta o en tu primera diapositiva, pues me hablas de cómo comenzaste, de que estabas muy nerviosa, de que estabas muy alegre porque comenzabas el módulo con grandes expectativas. Bueno, sí, entonces
Ojo con eso, es muy importante que aunque sea cualquier tipo de texto, incluyendo la historieta, debe de tener un orden lógico, inicio, desarrollo, clímax y desenlace, y obviamente la secuencia de viñetas pues vienen a abonar a este orden de coherencia. ¿Qué parte del lenguaje literario se puede aplicar en los diálogos de la historieta? Figuras retóricas, lenguaje técnico o lenguaje científico. Excelente. Todos contestaron bien. Uso de figuras retóricas. Y aquí aplica en varios puntos. ¿A qué me refiero? Puedes utilizar ese tipo de lenguaje hablando precisamente que fue uno de tus aprendizajes, e incluso puedes compartir un fragmento. Me encantó el poema de Sor Juana: al que ingrato me deja busco amante, al que amante me sigue dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata y maltrato a quien mi amor busca constante, dice Sor Juana, ¿no? Entonces, puedes compartir un fragmento o puedes hablar precisamente que a través de las figuras retóricas, el literato, el novelista, el cuentista, el poeta, crea arte por medio de la palabra, utilizando precisamente este tipo de lenguaje. Entonces, literalmente, puedes compartir algún fragmento de algún poema de las obras analizadas, o puedes hablar de este tema tan importante o básico para la literatura. Para recordarles cuáles son las figuras literarias, algunas, las más comunes, la metáfora. Tus dientes cual perlas, tus labios de rubí, tu cabello cual oro. Sí, es una metáfora, es una comparación de un elemento real con uno figurado, ¿verdad? Pero hay muchísimas figuras literarias: metáfora, metonimia, sinécdoque, paradoja, oxímoron, hipérbole, hipérbaton, eh, antítesis, onomatopeya, eh, prosopografía. Bueno, son muchísimas las figuras literarias. ¿Qué relación debe haber entre las imágenes y el texto en tu historieta? Las imágenes son decorativas, deben complementarse, el texto debe explicar todo. Ok, la gran mayoría contestó de manera acertada. Deben complementarse definitivamente. En una historieta, ojo, otro punto importante, no lo saturamos de información porque son diálogos. Entonces no saturamos de información las viñetas. Entonces, ¿cómo apoyamos lo que estamos diciendo con pocas palabras en esos diálogos? Pues los apoyamos por medio de las imágenes. Si estoy en mi casa, en la sesión, bueno, pues seguramente la imagen se ve así. Se ve un estudiante que está en su casa sentado en una computadora, o en otra imagen, otro estudiante que va camino en el transporte público y luego va con sus audífonos escuchando la sesión. Y créanme que hay compañeros que hacen su esfuerzo y que con todo y que andan en friega con sus demás ocupaciones y demás, aún así andan en el trabajo, en el transporte y se ponen sus audífonos y bueno, cada quien con su proceso. Eso es lo que debes de compartir. Las imágenes vienen a complementar la parte verbal. ¿Qué función cumple el contexto en una historieta? ¿Sustituye los diálogos?
agrega colores al fondo o ubica al lector en un tiempo y en un espacio. Excelente. Ubica al lector en un tiempo y en un espacio. ¿Cómo comenzamos todo texto? Cualquier texto, digamos que principalmente narrativo, primero tú ubica al lector en un tiempo y en un espacio. ¿Dónde sucede la historia? ¿De qué va a tratar? ¿Quiénes son los personajes? Es importante que primero nos pongas en contexto. Entonces, hablar de ese... Hoy comienzo mi módulo 4, ¿verdad? Pues claro, definitivamente. Entonces, así se inicia, porque ese es el rumbo de la trama precisamente de tu historieta, tu experiencia en este módulo 4. Entonces, ¿cómo comienza tu experiencia en el módulo 4? Pues desde el día 1. ¿Cómo iniciaste? Que no podías entrar al enlace o que, no sé, la experiencia que cada quien quiera contar, pero sí poner en contexto primeramente, como todo inicio, ¿verdad? Como todo comienzo. ¿Qué aspecto del fondo y forma deben cuidarse en una historieta? Solo los diálogos, el equilibrio en lo que se dice y cómo se dice, solo el diseño gráfico. Aquí, mitad y mitad hubo de aciertos. Lo correcto es el equilibrio entre lo que se dice y cómo se dice. Uno es fondo y otro es forma. Lo que se dice es fondo y cómo se dice es forma. Es decir, si yo estoy poniendo en mi historieta que estoy muy contenta con el inicio del módulo 4, pues obviamente el rostro de ese personaje se ve así, se ve contento, se ve alegre, no se va a poner pues todo lo contrario, ¿no? Con el rostro preocupado, triste, o bueno, si así se dice que estás triste, que estás preocupada o preocupado, bueno, pues eso lo tiene que reflejar. O si dices que estás en tu casa, en la sesión, pues no vas a poner una imagen que no tenga nada que ver con eso, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces, ojo, es importante que tengan una hilación. No te preocupes, Anaís. Seguimos. ¿Qué parte del módulo te ayuda a construir personajes? Las reglas ortográficas, el estudio de géneros y narrativas, el resumen de textos. El estudio de los géneros y las narrativas. Claro que este tema nos ayuda bastante porque ¿qué es el género narrativo? Pues este género que tiene por intención contar historias donde hay un narrador, hay un tiempo, hay un espacio y hay personajes, ¿verdad? Entonces, en este género, en el narrativo, principalmente podemos ahondar en este tema y describir a cada uno de los personajes a fondo, de manera física, de manera emocional, de manera moral, porque estos personajes pues tienen características como tú y como yo, características físicas y características morales también. ¿Qué tipo de lenguaje es recomendable usar en tu historieta? ¿Un lenguaje técnico, un lenguaje muy formal o un lenguaje claro y expresivo? Excelente. Un lenguaje claro y expresivo. Un lenguaje técnico, no, no es correcto. Un lenguaje técnico, porque eso, pues es
apropiado para otro tipo de textos. Un lenguaje muy formal, pues podría ser, aunque no es lo adecuado, ¿no? Lo adecuado es un lenguaje como este que estoy utilizando en este momento. Un lenguaje que sea claro, pero también muy expresivo. ¡Qué alegría! Hoy comienzo mi módulo 4. Estoy con grandes expectativas. Estoy muy nerviosa por el módulo 4. Estoy preocupada. No comprendo cómo hacer mi historieta. Muchos signos de admiración, transmitir emociones. Como son pocas palabras, pocas imágenes, pues es importante poder transmitir esas emociones por medio de el lenguaje. Si utilizo un lenguaje muy formal, ¿está mal? Claro que no, siempre y cuando sea tu lenguaje, bueno, puedes hacerlo. Solo que creo que el ideal es un lenguaje claro y expresivo. O emotivo, que es lo mismo. ¿Por qué es importante planear antes de hacer la historieta? Para terminar más rápido, no es necesario, o para estructurar bien la historieta. Y algo de lo que hablaba aquí Anaís. Para estructurar bien la historieta, claro, es muy importante. A ver, ¿qué es lo que quiero poner? Primero recordar, ¿cómo comencé este módulo? Hago memoria. Ah, sí, ya recordé el primer día o la primera semana, perdón, viví estas experiencias y las escribes, ¿no? Es más, recuerdo el primer día pasó esto y viví esto. Bien, luego recuerdo que participé en el foro y luego me metí a la sesión y estuve compartiendo con el asesor y mis compañeros, etcétera, etcétera. Entonces, ya lo tienes estructurado. Semana uno, semana 2, semana 3, semana 4. Con base en eso puedes decir, ok, están 4 semanas, voy a hacer 2 viñetas por cada semana. Perfecto, te van a quedar 8, extraordinario. O voy a poner 3 viñetas por semana, 12. Bueno, está bien. Cada quien y sus necesidades, pero sí es muy importante planear. Nosotros como docentes, por ejemplo, ya les he comentado, también trabajo en el aula presencial, no solamente aquí en el aula virtual, y nosotros tenemos que entregar planeaciones. Tenemos que entregar planeaciones para poder dar una clase. Si no entregamos planeaciones, pues incluso corremos el riesgo de que prescindan de de nuestra labor, ¿verdad? Que no nos contraten, pues, de que no sigamos trabajando. Es importantísimo planear. No vamos a andar ahí, como, a ver qué se me ocurre hacer en ese momento. No, no se puede, no es correcto. ¿Y qué va a pasar aquel que planea? Pues va a entregar un mejor trabajo definitivamente. ¿Qué elemento visual ayuda a mostrar emociones en una historieta? Las expresiones faciales de los personajes, los colores fríos o los márgenes. Bien, todos acertaron. Las expresiones faciales de los personajes. Esto te puede ayudar mucho Canva. Canva, tú puedes ahí elegir personaje, sí, tal cual. Estudiante feliz, estudiante preocupado, y obviamente así se le va a ver el rostro. Pero por ejemplo en Pixton, ahí tú cambias directamente el rostro del personaje. Tú eliges al personaje y le pones una sonrisa, le cambias el cabello, el color, la ropa, le pones gorra, zapato. Bueno, es de verdad un arte, es maravilloso la herramienta de Pixton. Tan maravillosa que por eso la cobran. Tienes que pagar para poder tener acceso. Primero te da unos días gratuitos donde puedes hacer, como ya te digo, haces tus capturas de pantalla y con eso puedes hacer tu historieta de manera extraordinaria también. ¿Qué debes evitar al escribir tu historieta?
crear personajes complejos, contradecir el mensaje con la imagen, darle voz a tus ideas. Excelente. Contradecir el mensaje con la imagen. Ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? En ese sentido, es muy importante como es, digamos que poco el texto que vamos a utilizar, venimos a apoyarnos con las imágenes. Entonces es importante que haya esa hilación, que haya esa coherencia, que haya esa relación. ¿Qué refleja mejor tu aprendizaje en el módulo? El estilo de dibujo, la cantidad de colores, la conexión entre contenido, forma y mensaje. Definitivamente eso es lo que refleja tu conocimiento, tu aprendizaje, la relación entre el fondo y la forma, que en cada uno de los diálogos, además, hables de tus aprendizajes, de los aprendizajes que obtuviste durante, bueno, de tu experiencia en estas 4 semanas, de los aprendizajes que obtuviste, que los desarrolles y obviamente que cuides la redacción, que cuides la coherencia, que no haya faltas de ortografía, etcétera. Todo eso va a reflejar tu aprendizaje. Obviamente, cuando hablamos de un proyecto integrador, ¿qué es un proyecto integrador? Un proyecto donde integras precisamente todo lo aprendido. Entonces, eh, pues es como tu examen final y pues tiene que estar ahí lo mejor posible. ¿Y qué es lo mejor posible? Pues el contenido entre fondo y forma. Eso es lo mejor posible. ¿Qué es una visión del mundo en un texto? Una descripción literal del entorno, la manera en la que el autor interpreta la realidad, un estilo de dibujo, la manera en la que el autor interpreta la realidad. Y esto también se va a ver reflejado en tu historieta, se va a ver reflejado tu muy particular forma de interpretar la vida, de interpretar el mundo, de interpretar este módulo, ¿sí? De darle tu propio estilo. Entonces, seguramente eso se va a ver ahí reflejado en tu historieta, tu propio estilo, tu propia visión del mundo. ¿Qué caracteriza al lenguaje literario? Su objetividad, su expresividad y uso simbólico, su uso técnico y formal. Definitivamente su expresividad y uso simbólico. ¿Por qué el uso simbólico? Porque saben que a través de este tipo de lenguaje expresamos de manera simbólica a través de imágenes mentales la creatividad de la palabra, las figuras literarias, etcétera, ¿no? La expresividad y el uso simbólico de la palabra, el uso figurado, el lenguaje connotativo. ¿Cuál es uno de los propósitos del módulo 4? Comprender cómo los textos reflejan visiones del mundo, memorizar autores clásicos o elaborar una biografía. Comprender cómo los textos reflejan visiones del mundo. Excelente. Así es. Eso es uno de los aprendizajes más significativos que estuvimos viendo a lo largo del módulo, ¿verdad? Desde la semana 1 en el cuadro comparativo que estuvimos haciendo, donde identificábamos quién es el autor, cuál es el género de la obra, cuál es el contexto de la obra, el contexto del autor, eh, argumento, tema, personajes, todo esto nos ayuda, es para analizar cómo los textos reflejan
cuestiones históricas, sociales, políticas, culturales, bélicas, económicas, etcétera. ¿Sí? En la creación de una historieta, el fondo se refiere únicamente al escenario visual, falso o verdadero. El fondo se refiere a un escenario visual falso. El fondo es contenido, la forma es lo visual. ¿Sale? Ojo, porque eso es lo que van a identificar en este orden que van a dar a la actividad, ¿verdad? Van a identificar fondo y forma. Recordemos que fondo es contenido, forma es, fondo es qué se dice y forma es cómo se dice. ¿Qué función tiene el contexto en un texto literario? Solo ambienta superficialmente, da sentido a los hechos y personajes o no tiene importancia. Completamente, ¿verdad? Nos da sentido a los hechos de los personajes y sus acciones. Muy bien. El uso de símbolos en una historieta ayuda a enriquecer el mensaje. ¿Falso o verdadero? Completamente. Recordemos que en una historieta nos apoyamos de imágenes, de símbolos para enriquecer nuestro mensaje. No solamente se trata de compartir los mensajes de manera verbal, sino a través de imágenes. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la relación entre fondo y forma? Lo que se dice y cómo se dice, la longitud del texto o el color del escenario. Excelente. Lo que se dice es fondo, cómo se dice forma. Lo que se dice, la experiencia en el módulo 4, cómo se dice por medio de una historieta. ¿Verdad? Una historieta solo puede ser humorística para cumplir su función. ¿Falso o verdadero? Falso. No necesariamente tiene que ser humorística. Claro que ahí cada quien va a ofrecer su estilo. Claro, tal cual, su estilo, pero pues, alguien puede tener un estilo muy, digamos que serio, muy realista, alguien más muy futurista, muy utópico, muy romántico. Bueno, cuestión de estilos. ¿Qué se espera que logres con tu proyecto integrador? Producir una historia ajena, expresar tu propia visión del mundo con base en lo aprendido, hacer una historieta sin aplicar teoría. Expresar tu propia visión del mundo con base en lo aprendido, fabuloso. Concluimos. Felicidades, Anaís. Felicidades, Raquel. Y felicidades especiales para Tía. Recuerdo que la clase anterior alguien dijo que siempre quedaban, y felicidades, Rosa, también, que siempre quedaban igual. No sé si hoy también. Otra vez quedamos iguales. ¿Otra vez quedaron iguales? Ah, mira. Muy bien, pues felicidades, qué bueno, por algo. Gracias a todas por su participación. Bien, vamos a dejar de compartir para poder pasar a lo siguiente.
esa herramienta de que el Kahoot está cargando. Ya dejé de compartir. Ahora nueva pizarra. En lo que carga la nueva pizarra, déjenme cerrar este Kahoot, pues para hacer más ligera la sesión. Aquí está cargando la pizarra para hacer nuestra última actividad. ¿En qué va a consistir? Bueno, ahorita les digo, ahorita les digo. Nuestra última actividad va a ser el análisis de fondo y de forma de un texto. ¿De cuál texto? De un fragmentito que te voy a compartir. Otra vez hemos estado viendo que es súper importante o necesario que puedas identificar el fondo y la forma de un texto. Entonces, aquí está el texto. Dice así: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Muy bien. Le voy a pedir a nuestra compañera Lía y Rosita que nos hablen del fondo de este texto. Vamos a escribir por aquí para que no se nos olvide. Lía y Rosita, fondo. Y Anaís y Raquel, de la forma de este texto. ¿Cómo es eso? Aquí va. Por ejemplo, para quienes nos van a hablar del fondo, nos pueden hablar del tema, del contexto, de los personajes, del conflicto de este texto. ¿Sale? Otra vez, tema, Lía Lía y Rosita nos pueden hablar de tema, contexto, personajes, conflicto de este fragmento. ¿Sale? Y Anaís y Raquel nos van a analizar la forma de este fragmento. Ustedes nos pueden hablar del tono, del lenguaje, del estilo, de las figuras literarias que hay. ¿Sale? ¿Quedó claro? Anaís. Sí, quedó claro. Pues en mi caso sería aquí en el inicio, sería muchos años después, sería como, sí, ¿no? No, acuérdate En que estamos hablando, a ti te tocó la forma. forma. Ajá. Nuevamente, la forma. Acuérdate que la forma es lo exterior, no es de lo que trata. Tú nos vas a hablar del tono, Sí. del lenguaje, de las figuras literarias y principalmente, piénsenlo un poquito, les voy a dar 3 minutos. Tono, lenguaje y estilo y figuras literarias. Aquí se los pongo si quieren. Tono, lenguaje, estilo y figuras literarias. En el caso de la forma,
Y en el caso del fondo, ustedes nos van a hablar de tema, conflicto, personajes. Tema, conflicto, tema, contexto, personajes y conflicto. Tema, contexto, personajes y conflicto. Ahí está, para que les quede todavía más claro qué es lo que van a desarrollar cada una de ustedes. Déjenme lo pongo entre negritas para facilitar. Negritas, negritas. ¿Sale? Adelante. Corre tiempo. 3 minutitos. Ya veo algunas respuestas en el chat. Esperamos un momentito más. En el tono sería nostálgico, Ah, por ejemplo. Claro que mm, sí. nostálgico, misterioso, mm, mágico, no sé. Ok, bien. Está muy bien. A ver, ahora comienzo a leer lo que comparten en el chat. Rosita, permítanme, se me subió mucho la música. Fue en una época de guerra donde está situado personaje coronel Aureliano, Raquel, el lenguaje es antiguo y descriptivo, Anaís, lenguaje poético y descriptivo. Muy bien, Lía, te escucho. El contexto podría ser que el coronel tiene recuerdos de su infancia y cómo era su aldea en ese momento. Y Excelente, el tema podría ser justamente los recuerdos frente al pelotón de fusilamiento, ¿no? excelente. Muy bien. Anaís, te escucho. No, una disculpa, lo había escrito en el chat. Ah, Le perfecto. puse lenguaje poético y descriptivo. Excelente. Fíjense, les ayudo a complementar primeramente el fondo. Hablamos del tema. ¿Cuál es el tema? La nostalgia y los recuerdos del pasado, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto? El lugar de Macondo, un pueblo ficticio. Les recomiendo mucho esta obra, es una obra de las máximas obras literarias de este gran escritor colombiano, Gabriel García Márquez, el Gabo, ¿no? 100 años de soledad, esta obra de 100 años de soledad. Muy bien, personajes, Aureliano Buendía, el padre Aureliano, el conflicto, aunque no esté explícito, bueno, pues hay una tensión entre el recuerdo de en su infancia y la inminencia, el destino, la muerte. El tono, ya decían,
nostálgico y poético. El estilo, pues es un lenguaje descriptivo y evocador. Utiliza algunas figuras literarias como metáforas, hipérboles, eh, anticipaciones. Hay figuras literarias. Muy bien. Ojalá que este pequeñito ejercicio nos sirva para recordar, pues, lo que tenemos que hacer al identificar en este orden que vamos a dar de los textos, de cómo analizar un texto, que ubiquemos cuál de esos elementos pertenecen a fondo y cuál de ellos pertenecen a la forma. Muy bien, con eso llegamos al cierre de nuestra sesión, no sin antes dar espacio, pues por si hay alguna duda, algún comentario, adelante. Si no, con eso concluimos nuestra séptima sesión. Preguntas, dudas, comentarios. Ninguna pregunta por ahora. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti. Anaís. No, ya le acabo Ah, de fuiste contestar. tú, perfecto. Vi tu Sí, manita levantada, gracias. disculpa. A ti, Raquel, por el momento no tengo dudas, gracias. Rosita, ninguna duda, fabuloso. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarme en esta sesión y poder hacer esta sesión más dinámica. Ojalá que se hayan llevado eh, un nuevo aprendizaje, que hayan resuelto dudas, que la hayan pasado bien mientras aprendían un poco más de este módulo 4 de lo que es la literatura y todos estos temas que estuvimos abordando. Muchas gracias nuevamente. Ojalá que nos puedan acompañar la próxima sesión, la sesión de viernes, para continuar con la explicación de cómo realizar la historieta por medio de estas herramientas. Gracias nuevamente también a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima, gracias, cuídense mucho, bonita noche.